Señor. Gracias. Vamos a escribir. Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga. Una tarde más en la presencia de nuestro Señor, luchando contra la adversidad, luchando contra el enemigo más astuto y quiere robar la paz del pueblo, quiere... ¿El micro? ¿Dónde está el micro? Y nada. Y nada. Unidos jamás seremos vencidos, ¿verdad? Qué bonito es la unidad y que podamos en la unidad que no se vea al hombre, sino que se vea a Cristo en el hombre. Porque no hay mayor milagro que Cristo en las vidas, ¿verdad? Entonces cuando tú bendices, cuando tú amas, cuando tú tienes las leyes espirituales, ¿verdad? ¿Cuál es la ley espiritual? Como juzgues, serás juzgado. Como midas, serás medido. ¿Cómo te gustaría que te midieran? Bien, ¿a que sí? ¿Cómo te gustaría que te ayudaran? Bien. ¿Qué somos? Piedra de tropiezo e edificación. Porque al fin y al cabo, una vez que estamos en Cristo Jesús, tú no pones ni siquiera piedra de tropiezo al hermano. Se lo pones a Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener una visión amplia, porque yo recuerdo una vez que me dijeron, cuando alguien se enoja, ¿verdad? Supongamos que yo estoy enojado perdóname, que me enojo con María, ¿verdad? O con Margari, ¿verdad? Pero Margari y María lo saben, ¿verdad? ¿Dónde está el veneno? En el cuerpo de uno, ¿verdad? Si tú por lo que luchas, por las guerras interiores que tienes, piensas que vas a dañar a la otra persona, estás muy equivocado. Te estás dañando a ti mismo, te estás envenenando a ti mismo. Por eso nosotros, en el gozo de nuestro Señor, dice que al final son carbones encendidos contra tu enemigo, ¿verdad? Entonces tú nunca permitas que nadie te robe la paz. Yo muchas veces digo en la prisión, cuando los chicos me dicen, es que aquel me mira, es que aquel me ataca, y le digo, mira, hay una palabra, dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no permitamos que entre nada aquí. La palabra del Señor, que Él sabe todo, dice, antes de llegar al forir, si tienes algo con un hermano o una hermana, no, dice eso. Dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú, restaura con él, antes de llevar la ofrenda a mi altar. El maduro siempre restaura. El maduro no tiene miedo a pedir perdón. El maduro no deja que el enemigo ponga zancadillas en la familia, en los hijos, en el amigo, en el trabajo. Prefiere hablar las cosas. Y eso hacen los valientes, los hombres y mujeres que arrebatan el reino de los cielos. Y nosotros estamos llamados a eso, a arrebatarlo. ¿Tú quieres arrebatarlo? Pues para arrebatarlo tenemos que andar en la verdad. Una cosa es lo que tú pienses, lo que yo piense, y otra cosa es lo que piensa Jesús. Y ese es nuestro modelo perfecto, Jesús. Yo me equivoco, Él no. Él nunca se equivoca.
Nosotros tenemos que avanzar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que es buscar esa santidad, buscar más conocimiento de nuestro Señor, porque vemos por la bendita palabra que el enemigo ataca con la palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra ¿para quién es? Para los hijos. ¿La doctrina para quién? Para los hijos. Entonces, evidentemente, el enemigo tiene que hacer una imitación de la verdad. Y es el celo que tenemos los hijos de Dios, que nos extravíen de la verdad. Y nos van a extraviar con una Biblia que es transversada, con un gobierno que es destructurado y partido, que no haya amor entre los hermanos, pero sí haya mucha palabra. Y Dios quiere que el reino de los cielos tú te des cuenta que está dentro de ti. Y si yo tengo la gracia de Dios dentro de mí, 1 Corintios 13 se tiene que hacer efectiva en mi vida. Ya no me miro ya a mí mismo, ya no soy hastioso, ya todo lo puedo, todo lo sufro, todo lo soporto. Me doy, antes no me daba. Antes era nada más que uno para sí mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. Porque, sinceramente, como nosotros no veamos esas cosas, podría estar el evangelio de mentira dentro de nosotros. ¿Cómo te diría yo? De nada me serviría predicar del evangelio, de ser un diácono, de ser un ujier, de estar en un grupo de alabanza y yo estar peleado con mi padre y mi madre. Porque entonces deberías de administrar tu corazón. Deberías de luchar con eso que es imposición. Deberías de luchar con esas barreras que están impidiendo que tu casa se edifique. Lo primero es primero es el A, primero es el B, primero es el C y después uno ser maestro. ¿Verdad? Entonces, incluso dentro de tener ropas, que Dios regala ropa, Dios le dio ropa ¿a quién? A Pedro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le llamaba a Pedro? Un apóstol, ¿verdad? Pero también le dio ropa a Judas. ¿Cómo se le llama a Judas? Apóstol. Entonces el Señor da ropas, ¿verdad? Pero también el Señor saca todas las cosas a luz y para qué es cada ministerio. Hay ministerios de gloria y hay ministerios para que lleguemos a morir. Ahí el típico Judas, que lo que quiere, piensa que te está matando, pero te está ayudando a llevar a tu propósito, ¿verdad? Te está ayudando a morir en la cruz. Por eso el carácter de un creyente es, sea lo que sea, sentados en una mesa, porque la lucha no es contra carne ni sangre, son contra principados, potestades y huestes celestiales que quieren gobernar, operar y hacerte caer. Cuando estaban todos los apóstoles en la mesa y estaba Jesús compartiendo esa cena con ellos, dice, y se aposó en Judas. Vemos que la lucha no es contra el cuerpo, ni es contra la sangre, son con las cosas que nosotros dejamos entrar en nuestra vida. Pasamos de ser un altar para Dios a ser un altar para el diablo. Cuando nosotros no visualizamos bien la palabra del Señor, no puede haber odio en la iglesia de Cristo. Y verte después con tu vecino, con tu vecina, con tus amigos que son más mundanos, llevándote mejor. Porque la palabra dice que hagamos más bien con la familia ¿de qué? De la fe. Y que hierro con hierro se aflicciona. Entonces, empecemos a amarnos y a operar en los primeros rudimentos, que no hay que olvidarlo. Ahí ya esos hombres que se visten de la palabra ya son fariseos, ¿eh? En vez de juntarse con los hermanos son legalistas, son separados y ya entró aquella doctrina que Jesús vino a decirle, ustedes sois de vuestro padre el diablo.
porque ponéis pesos y cargas en las personas que ni ustedes mismos podéis llevar. Ustedes no sois hijos de Abraham, ustedes sois hijos de Satanás, por eso mi palabra no entra en ustedes y procuráis matarme. Hay hermanos y hermanas que son perseguidores. Y entonces nosotros, yo muchas veces en prisión le digo a los chicos, cuando me empiezan a volar muertos, digo, vamos a frenarnos, sentémonos. Ahí había un empollón, como digo, en el colegio no estaba el típico empollón, pues la Biblia también parece uno, ¿verdad? Y le dice a Jesús, tú siendo entendido de la ley, ¿no te das cuenta que te es necesario nacer de nuevo? Si tú no entiendes esto, ¿cómo te voy a explicar las cosas de los cielos? Si tú no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te voy a explicar las cosas celestiales? Si un inconverso se comporta mejor con tu hermano que tú mismo, que vas con la palabra, vas con la ley, vas con la espada, vas con la Biblia pegando golpes. Y entró el evangelio de la mentira. El evangelio que no entiende que este evangelio no es por mérito, no es por muy bien que tú lo hagas. A mí me llegó a decir una persona, me sentí un poco ofendido al principio, pero creo que el Espíritu me dio la palabra adecuada. Dice, ¿tú sirves al Señor porque crees que le debes algo al Señor? Por lo que hizo contigo, ¿tú crees que le debes algo al Señor? Le digo, de ninguna manera. Yo no sirvo al Señor porque yo le deba algo, por lo que hizo por mí, porque yo tenga cuentas pendientes con Él. Yo lo sirvo por gracia, porque Jesús me dio a entender que soy tan pequeño como un gusano. Y lo que hago debería de estar haciendo ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que éramos albenecinos, no habíamos nacido en este bendito evangelio. ¿Cómo voy a pensar que yo debo cuentas si ya mi Cristo pagó las cuentas por mí? Entonces, es el evangelio de verdad. Porque el evangelio, el otro, el que piensas que debes algo al Señor, podría con el tiempo pesarte. Porque sería un peso para ti. Y cuando hay peso, somos como aquel hombre que estaba a aquella puerta mirando y veía a Jesús con una mujer pecadora que derramó aquel perfume tan costoso en los pies de Jesús. Y si supiera lo que vale. Y hay creyentes que cuando sienten ese peso del valor, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi tiempo. Pero Jesús, viendo ese corazón, dijo, ella ama por lo mucho que fue perdonada, mucho más amas. Hay una gracia que se despierta en ti y no es por imposición, no es por esfuerzo, es algo que nace del interior del hombre, amor por Jesús, amor por el que me perdonó, amor por el que pagó mis deudas. Y si tú no entiendes, tú tienes que visualizar todas esas cosas siempre en lo natural. Hay puertas en nuestra vida que se van a abrir con agrado, ¿verdad? Yo soy agradable para ti, María, ¿verdad? Mañana me estás invitando a tu casa, ¿verdad? Pasado me invitas un arroz, ¿verdad? Acuérdate del chuletón. Pero es verdad que abrimos puertas y el desagradable, ¿qué hace? La cierra. Hay puertas que se abren también con honra. Antes, ¿qué hacíamos? Los amigos honrábamos y papá y mamá, que eran los que daban la vida, el tiempo, el sacrificio
económico, a sacrificio trabajando, los teníamos siempre a un lado, los teníamos... Ahora sabemos dar honra al que merece honra. Y si tú no entiendes lo natural, ¿cómo te voy a explicar lo celestial? Entonces, no vamos a permitir que el mundo entre en la iglesia, y no me refiero aquí, porque aquí puede estar Judas comiendo con nosotros, sino que no entre aquí. Sobre todas las cosas, guardemos nuestro corazón, si andamos y andamos en la verdad. Amén. En el Salmo 40, del 1 al 4, antes de comenzar estos estudios que estamos llevando, de cruzar el Jordán, quería leerte, dice, alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Volvemos al principio. ¿La palabra para quién es? Para los hijos. Esta palabra es que dentro de la iglesia unos se desvían en la mentira y yo quiero copiar la mentira, me extravío de la verdad. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que adquirir? Conocimiento. Antes no te engañaban en el mundo, eras muy listo o muy lista. ¿Cómo que llegas a Cristo y te engaña cualquiera? Te confieso una cosa, el diablo está vestido de luz. No se le quitaron sus vestiduras. Quiso ser semejante, no, superior a Dios. Y no hay más gozoso que para él que engañar una vida y extraviarla de la verdad. Que no tenga casa, que no tenga cobertura, que no tenga redil, para que los lobos se la coman. Entonces nosotros vamos a permanecer en esa verdad. ¿Tú quieres verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces vamos a estructurar bien cómo cruzamos el Jordán. ¿Recordáis que estuvimos en dónde? ¿Parado en qué? En Sitín, ¿verdad? Y estuvimos hablando que Jordán, ¿qué significa? Descender, ¿verdad? Nosotros descendemos y cuando paramos en Sitín, cuando paramos en nuestra vida, cuando paramos antes de conseguir el propósito, cuando ha pasado ya el crono, un tiempo de espera, sino que ya está el cumplimiento aquí, hay promesas en el Señor que están marcadas para un tiempo. La palabra declara santificarse. Vamos a cruzar, vamos a un nuevo propósito. Estamos preparados, el Señor quiere que lleguemos aquí, nos llevó hasta aquí. Por eso no te conformes en tu vida espiritual que ya has llegado hasta aquí y esto es lo máximo y la vida en Cristo no ha parado. El Señor te sigue llevando a nuevos niveles en el Señor. La vida en Cristo Jesús, te aseguro que no es nada aburrida. Nada. Porque siempre son terrenos nuevos en Cristo Jesús. Incluso cosas y pasajes que tú no veías antes porque estaba cerrado, Dios lo va abriendo con el tiempo. Y tú vas viendo cosas que no veías. Y entras en ese Jordán, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en ese Jordán recordando que para entrar había una forma de entrar, ¿verdad? ¿Qué hemos estado aprendiendo en este Jordán?
En el paso de Jordán, dice, en el punto A que estuvimos viendo, dice las aguas se detienen, ¿verdad? Dice Josué 3, 15, 17, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en ese tiempo de la siega. ¿Por qué se desborda? Porque no se está regando. Era tiempo de recoger. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sereta, la que desciende al mar de Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y él puso paso en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Que hemos estado aprendiendo que la figura del arca, esa acacia, la madera, es el hombre. El revestimiento de oro para que permanezca todavía. Después de tantos miles de años, todavía están buscando el arca del Señor, ¿verdad? Está revestida de oro. Supuestamente tiene que permanecer, ¿verdad? Nosotros, al recibir a Cristo, recibimos una vida eterna. Esa madera que era perecible, que tenía un final, que tenía una muerte, ahora tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. Hemos sido revestidos de oro. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Ahora, el creyente no solo debe estar revestido de Cristo Jesús, sino que tiene que tener los 3 testimonios dentro que estuvimos viendo, que era ley. ¿Tú tienes leyes? O sea, ¿te paras ya o sigues como antes, con la cabecita loca? Tienes que tener ley, tienes que tener estatutos en tu vida. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener maná. El maná cada uno tenía que ir a buscarlo y tenía que buscar cada uno según comiera, ¿verdad? Por eso tú no te preocupes del hermanito o la hermanita que le gusta comer mucho de la palabra y a ti te gusta comer menos, pero todos tenemos que salir a comer. Y fundamental, no guardar. El que guardaba, se salían los gusanos. La palabra de hoy es para hoy, mañana tengo que buscar la mía, y pasado tengo que buscar la mía, y pasado tengo que buscar la mía, porque el Señor me está direccionando y me está guiando a un buen puerto. Y por último, tengo que sentir la vara de Aarón en mi vida. Tengo que sentir que he sido escogido por Dios. En la muerte de David dice, David sirvió a su generación. Y tú y yo, no es por casualidad que Cristo Jesús haya derramado su sangre, de que te vaya escogido desde antes de la fundación del mundo para este tiempo y para este propósito. Ahora, hay creyentes que han recibido a Jesús, son aquella acacia, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, 10 leprosos. Y solo uno fue agradecido y se dio la huerta, ¿verdad? Y hay otras personas que vienen por el milagro. Reciben el oro, pero son creyentes que están vacíos. No tienen estatutos, no tienen leyes, ¿verdad? No buscan de hermana. No hay vara en su vida. No ha reverdecido, no ha sido transformado. Y sobre todo, que es lo que estamos aprendiendo, yo puedo ser un arca, yo puedo predicar muy bien, tú puedes cantar muy bien, tú puedes ser el mejor diácono, el mejor ujier del mundo, la mejor hermanita, el mejor hermanito, pero si no te portan sacerdotes, no tienes casa, no tienes estructura, no hay obra en tu vida, tú no eres del arca de Cristo. Porque solo lo podían tocar los levitas. Y si yo llevo a Cristo en mí, los levitas, su obra
es la que me mueve a una vida, me mueve a otra, me mueve a otra, y se muestra en el arca quién está dentro, entre los dos querubines, ¿verdad? Le hablaba al pueblo. Entonces no podemos perder nunca las estructuras. Nosotros tenemos que continuar siempre en la verdad. Esta figura de los sacerdotes, de que las aguas separaban, son las estructuras que quiere Jesús que haya en nuestra vida. ¿Paramos las aguas? ¿Cómo paro yo las aguas en mi vida? ¿Estoy caminando solo en mi vida? ¿Hay creyentes así que van por libre? Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quieren dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con queja, porque esto no es provechoso. Pero aquí lo interesante es que velan. Antes de yo cruzar, yo voy a la obra, voy a la figura del arca, soy yo, necesito ser llevado por levitas, necesito que esas aguas se paren para cruzar, tengo un problema, tengo una circunstancia, y el pueblo de Dios se ha olvidado de hablar con los levitas, de hablar con los sacerdotes, para que antes que yo pase, metan los pies en el agua y esas tempestades que quieren tormentar mi vida o hacerme tropezar se detengan. Necesitamos intercesores en nuestra vida, que intercedan. Y también necesitamos un pueblo que obedezca. Todo el que busca, halla. Todo el que pide, se le da. Y todo el que llama a la puerta, se le abre. Muchas veces, ayer, el otro día, un hermano me escribió un mensaje llorando y me contaba eso. El pueblo ha dejado de pedir. El pueblo piensa, tengo un problema, tengo una circunstancia, pero no va a la estructura. No le dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Vamos a la oficina, hablemos. Pasa esto en mi vida. No logro parar esto que está viniendo. ¿Lo podemos poner en oración? ¿Me puede acompañar usted para que esas aguas se paren? Y después vemos la gloria de Dios, cómo cruzamos en seco. Cuando llevamos una buena estructura. ¿Esto quién lo dice? Antonio, no, lo está diciendo Cristo aquí en su palabra. Lo está diciendo el Espíritu Santo. Ellos son los que velan por el pueblo. En Santiago 5, 14 y 16 dice, este pasaje instruye a los cristianos a llamar a los ancianos de la iglesia cuando hay una enfermedad para que oren por el enfermo, lo unjan con aceite y confiesen sus cosillas mutuamente para sanidad espiritual y física. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No, yo oro solo, yo me sano solo, no necesito nadie los pies, no necesito nadie, y los secretos del Señor a la vista de todo el mundo. Como dijo el pastor el otro día, oyen, pero sus oídos no reciben. La palabra está delante de sus ojos y no la ven. Yo, como vi ahí a Laura, para que se crea Laura, como vi ahí a Antonio, para que se crea Antonio, pues sigue en tu enfermedad. Eso es desobediencia a Cristo Jesús. Estructuras de Cristo, sacerdotes que paran el peligro, paran las aguas impetuosas. Tienes que tener
gente en los pies de tu problema, intercediendo, orando, batallando. Si quizás tú no estás todavía muy fuerte en la lectura, si tú todavía no estás muy fuerte en la oración, el Señor sabe y te da a otras vidas que tienen celo, como el otro día estuvo comentando el pastor, por las armas, por las vidas. Personas que saben ya contra quién lucha. Yo no puedo ir en carne a arreglar tu problema, pero sí puedo ir en rodillas a clamarle a Jesús por tu problema. Y es como la vida que no recibe a Cristo. Es como la vida que no recibe la restauración. Es como la vida que no quiere recibir los parámetros para sanarse. Y están aquí, a la mano de todo el mundo. Esto es gracia. La cogemos. Eclesiastés 4, 9, 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno y se levantara su compañero, pero ay del solo, cuando cayera, no habrá segundo que lo levante. ¿Tú te has dado cuenta que no hay evangelio san yo? Yo sano, yo libero, yo echo demonios fuera, pero también me examino, me autosano yo mismo, me quito yo los demonios. Si no hay estructura, si no hay obra, si no hay casa, el día que cayere, ¿quién te librará? Y tú sabes la peor mentira del diablo, que no te hace ver que estás caído. Veo muchos cristianos que piensan que no están caídos. Es que yo predico a la gente, Antonio. Es que el otro día me utilizó un hermano y yo le prediqué y se liberó. Y el otro día cogí y sacó un demonio. Pues eso dice la Escritura exactamente. Que muchos en los últimos días, habiendo predicado, habiendo sacado demonios y habiendo tenido milagros de sanaciones, le dirá el Señor, no te conozco. Porque no había comunión, no había intimidad con el Señor. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Muy cerquita de mí, a mi lado, he estado compartiendo, hemos estado juntos, hemos estado comiendo en la misma mesa, pero mi hermano, mi hermanita, tiene una puerta abierta donde de vez en cuando se aposa Judas. Y viene a mi casa a chismotearme, o viene a la iglesia y me habla mal del hermano, de la obra de Cristo, de las estructuras. Gente que son enviadas por el mismo Satanás, que se mueve entre el pueblo, pero no viene a edificar en el pueblo, viene a sacar ovejas del pueblo. Y si tú no estás preparado y firme en la verdad, vas a ser engañado. Te van a engañar de la verdadera verdad en Cristo Jesús.
En Génesis, en los comienzos, también se fueron engañados. Y el engaño es creer que hay algo mejor. Te digo una cosa, no hay evangelio con puerta ancha. Hay un evangelio con una puerta estrecha. Hay un evangelio con una puerta angosta. Pero es un evangelio que lleva salvación. Y pocos son los que lo hallan. Sé tú el afortunado. Que encontré el oro, como dice la Escritura, encontré un tesoro y dice la Escritura que ese hombre fue rápidamente a comprar aquel terreno. ¿Tú sabes por qué lo compraba? Porque una ley judía era que si yo encontraba aquí un terreno, un tesoro, pero el terreno no era mío, yo perdía ese tesoro. Él fue astuto. Él cayó, compró el terreno y se hizo con el tesoro. Tú has comprado la obra de Cristo, la tienes en tu corazón sellada. Estás haciendo esta tierra tuya para adquirir de estos tesoros, de estas promesas del Señor. O te están extraviando de la verdad. Ya hay queja en tu corazón, ya hay peso. El pastor dijo el otro día que no vea cómo huelen algunos creyentes, ¿verdad? Y no me refiero cuando levantan la mano, que le huele el sobaco, no. Me refiero en la manera de proceder, en la manera de hablar, en la manera de cómo utilizan la astucia que el Espíritu Santo a veces te lo hace ver, que está el enemigo operando en uno, en otro, o llega una visita y no viene a edificar, viene a destruir, quiere implantar su evangelio, cuando la misma Escritura lo desecha, dice que donde haya una estructura no vaya tú a poner otra. Venle a predicar al que no conoce de Cristo, falso, mentiroso. Vienes a romper, vienes a dividir, vienes a poner otra visión como a Eva, hay algo mejor. No hay nada mejor que el camino, la verdad y la vida, y se llama Jesús. Y a Él tenemos que doblegar todo pensamiento, toda estructura y asesorarnos en la palabra de nuestro Señor. Eclesiastés 10:1. Excelencia de la sabiduría. Mas las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable. ¿Qué mosca hemos dejado entrar en nuestra vida? Cuando el Señor te ha hecho un perfume agradable para otras vidas, llevas y portas el Evangelio, eres embajador de Cristo Jesús. Tienes que oler bien. Tienes que llevar a la vida a vestirse de oro. Oye, que vas a morir. Estás de acacia. Necesitas a Cristo. Y cuando su corazón se quiera ir, no. Necesitas ley. Si no, tu desierto va a ser muy largo. Explícaselo. Oye, no te veo por la iglesia. Necesitas maná. Necesitas comer. Vas a morir espiritualmente. Necesitas reverdecer, necesitas nacer de nuevo. Que no te engañe el enemigo. En Gálatas 1, 8-9 dice, incluso nosotros, incluso nosotros, porque yo he visto hombres de Dios extraviarse de la verdad. Dice, pero como Dios es muy sabio y sabía que Él posa su evangelio
en vasos de barro, que nos podemos torcer y nos podemos dalear. Él sabía, aquellos que observamos, que miramos el fruto y los frutos del árbol, ¿verdad? Dice en Gálatas 1, 8, 9, incluso nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito, quítalo de tu vida. No le pongas oído a la serpiente. No te creas súper espiritual. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Te va a infectar, te va a picar el veneno. No le des territorio, no le des pie. Empezamos, el pastor, recuerdo que compartías como Pablo quería visitar con alegría. Quería visitar con gracia a un pueblo y se podía estar cogiendo un concepto muy diferente, causando enemistad en el hombre. ¿Cuántos de nosotros por la serpiente ya miramos al siervo, miramos a la sierva, ya si me dicen algo, no vea lo que se levanta dentro de mí? Porque estoy cogiendo un concepto diferente, no lo miro con gracia, no lo miro con amor. Estoy endureciendo mi corazón. ¿Quién sembró un despego con la iglesia de Jesucristo? Por eso Pablo sabía contra quién peleaba. Y si voy hacia ustedes, pero no como pensáis ustedes. No quiero nada de vosotros. Quiero Cristo Jesús en vosotros. Y nosotros tenemos que tener esa visión espiritual hacia otras vidas. Cuidado con la enseñanza del error. Cuidado. La palabra dice, sé atalaya y vigilante. Yo creo en Dios, claro, y los demonios. Pero a una guerra se va con el mejor fusil o con la mejor espada. A la guerra donde estamos nosotros viviendo, esta es la que te queda, la mejor espada. Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, emplear con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ahí edificándose en amor. Estructura que el mismo Cristo constituyó. No hay arcas con la presencia de Dios libres, sin levita, sin constitución, sin ser cuerpo. ¿Tú de qué cuerpo eres? Uy, el hermano, la hermana me llama a mi casa. Qué buena gente es. ¿Cómo predica la hermanita, el hermanito? Qué buen árbol, qué fondoso. Oye, ¿dónde te congregas? No, yo no me congrego en ningún lado. Cuidado. Tú no tienes apóstoles, profetas, evangelistas. No hay nadie que te esté edificando en el cuerpo para toda la buena obra del ministerio. ¿Quién te alimenta a ti? ¿Te alimentas tú
te enseñan. Tú no necesitas estructura. La serpiente, el diablo, Satanás, no quería estructura. Él se sentía enseñado y superior al Señor. Por eso la fuente y la raíz del enemigo no necesita iglesia. Tú eres mejor que el Señor. El Señor, en esa pequeña conversación, está diciendo que en Efesios 4:16 el Señor se equivocó. ¿El Señor se equivoca? ¿Quién nos equivocamos? Nosotros. Primera de Corintios 12:27, porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Así también Cristo, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Pero si esta persona tiene un espíritu diferente al mío, no tiene estructura, no tiene obra, y predica de Dios. Y los demonios estaban predicando de Dios cuando Jesús vino a barrer su casa. Ustedes sois de vuestro padre, el diablo. Y he tenido que ver aquí porque me estáis desviando al pueblo entero de la verdad. Se habéis vestido de unos ropajes que os quedan grandes, pero muy grandes que os quedan. Y lleva una condena, Jesús diría, yo no veo un ropa bonita, yo veo un juicio en tu vida. Porque el día del juicio te vas a presentar delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí te voy a contar lo que tú estructuraste en tu vida. Si no estás en un cuerpo, no eres miembro de Cristo Jesús. Tienes que estar concentrado en un cuerpo. ¿De qué cuerpo somos? Del desmembrado, del desechado. Él y la tercera parte de sus ángeles fueron sacados. No seas tú de un sacado. Lucas 6, 43, 44. No es un buen árbol que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. ¿Tú has visto, hermanos y hermanas, arrastrar a personas de la obra de Cristo? Y le siguieron en su verdad. ¿Y ahora dónde están? Perdidos y engañados. No hay fruto, se salieron de la verdad. No hagamos como la iglesia de los Corintios, que seamos duros, empecemos a coger conceptos erróneos de la obra del Señor y edifiquemos en la verdad, en la puerta angosta. Cristo nos pide involucrarnos en el cuerpo porque sabe el corazón del hombre que es malo y perverso. Necesita el Señor trabajarlo, amasar el barro, sacar las asperezas, para que en el momento malo, cuando estemos en el horno, nos agarremos a la palabra de nuestro Señor y salgamos de esa circunstancia y de ese problema. ¿Quién te librará a ti en el día malo? Si el Señor no está contigo. Mateo 7, 13, 14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Hoy yo pensaba que son pocos. Son muchos los que caen en el error. Por eso, como decía el pastor, por eso nunca nos cansaremos de denunciar al enemigo, de denunciar sus estratagemas. Y no esperes un demonio con 2 cuernos. Espera una vasija, un hermano, una hermanita que está débil y el enemigo se aposó. Y te va a intentar convencer. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras para los discípulos. Podemos ser engañados por Satanás. La Biblia del desierto transversada. En 1 de Timoteo 5:13 y en 2 de Timoteo 3:6 se refiere en estos pasajes a mujeres que por ociosidad, por seguir falsos maestros, se meten en las casas a chismotear, a cautivar a otras personas con engaño. 1 Timoteo 5:3, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no deberían. Estas palabras no es que tu vecina te venga a contarte que la vecina de arriba no vea cómo es. No está hablando de cosas espirituales. Está hablando del transversal de la verdad, que vienen con el engaño, que vienen con el error. La preocupación de Cristo es por su obra, por su casa. Segunda en Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas las mujercillas, cargándolas en pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. El evangelio de mentira. No pasa nada porque hagamos esto. No pasa nada porque vayamos a la discoteca. No pasa nada. Cristo nos protege. ¿No fue el evangelio del enemigo? Móntate en el pináculo, en el lugar santo. Móntate en lo alto y tírate, que escrito está. Los ángeles te van a recoger. Claro que mi Cristo vela por sus hijos. Y levantamos la voz y viene papá para socorrernos. Pero cuando yo no me meto en el problema. Porque como te metas tú en el problema, como tú busques, Jesús le respondió, a Dios no tentarás, porque el porrazo que vas a pegar va a ser grande. El Señor me dijo que me guardara, que me apartara del mal, no que me acercara. Y este es el evangelio, de verdad. Para que no nos engañe, tenemos que coger este manual. Poquito a poco. Poquito a poco. Un día, a mí me costaba leer, sinceramente, hermano. Yo no tengo ni el graduado escolar. Yo suspendí hasta el recreo. No había leído un libro en mi vida. Y ahora viene este y me enamora. Y lo leo una y otra vez. Mira que soy del que ve una película y no me gusta verla 2 veces, pues ya me aburre, ya me sé el final, ¿verdad? Cristo Jesús siempre me impresiona, nunca sé el final en Él. Porque me lleva siempre a cosas nuevas en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado con quién estamos, quién dejamos entrar en nuestra vida, tenga vestido o no lo tenga. Mira, el pastor
estuvo hablando el otro día. Dice que hay iglesias que cobran 1.000 euros los primeros asientos. 1.000 euros, ¿vale, pastor? Cuando salgamos te metes las 2 sillas nuestras en el bolsillo. 2.000 euros, corazón. Yo no sabía tanto que valían los primeros asientos. Pero la gente es masoquista, pastor. Las iglesias donde trabaja el diablo, el Satanás, el que no te pellizca y te dice la verdad, que eres un pecador de la pradera, sino que te roba, él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué? Mi vida no, tu vida a lo mejor viene a destruir tu comunión con la verdad. Por eso hay hombres con negocios, con empresas, con todo, y están en iglesias de Satanás, encorvados a la expectación de un juicio, que van a ir con la cara de tonto, como digo yo, a querer recibir algo y le diga al Señor, no te conozco. Si liberé en tu nombre, prediqué en tu nombre, si saqué demonios, tú sacaste a tus amigos, porque tú eres igual que ellos. Nunca te has esforzado, nunca te has humillado, nunca te has trabajado, nunca has deseado la verdad. Nunca has dicho ay ante mi palabra porque no había temor de Dios en ti. Tú nada más que buscabas ropa, asiento, legado de hombre. Y el asiento no vale 2 duros. Los que valen son los que estamos en los asientos, porque Cristo Jesús nos pagó con su bendita sangre. El valor está aquí. Y es el que constituye, no que no te constituya un hombre, que te constituya Cristo Jesús en su orden. Hay una cosa muy curiosa que debes de preguntarle tú a aquellos árboles frondosos. Cuando se cruza el Jordán, se dice en el Jordán que cuando cruzaban tenía que coger una piedra cada uno, ¿verdad? Un príncipe de cada tribu, 12 piedras. ¿Para qué eran las 12 piedras? Para donde llegáramos, donde nos asentáramos como pueblo, levantar un altar. Entonces tú dile a esas vidas que andan por ahí por libre, enséñame tu piedra, enséñame tu asentamiento, enséñame tu cuerpo, enséñame tus hermanos, enséñame tu altar. Y si no lo hay, que sea anatema. Pues muy bien que te predique, sácalo de tu vida. Te va a engañar. Te va a sacar de del verdadero evangelio. Si nosotros queremos ser de Cristo, la palabra dice en Lucas 11, 28, y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando cruzamos el Mar Rojo es una figura del bautismo. Personas que pertenecíamos antes a otro, ¿verdad? No lo vayamos a mentar. Y ahora hemos sido comprados. La palabra dice que éramos esclavos, ¿verdad? Antes, ¿dónde estaba el pueblo? El faraón. ¿Quién era el dueño del esclavo? El amo. ¿Y ahora quién nos compró con precio de sangre? ¿Ahora de quién somos esclavos? De Cristo Jesús. Tenemos amo, tenemos dueño. Y esta figura del Mar Rojo dice en 1 Corintios 10, 2.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No me digas, hermano, algo fondoso, hermanita, que tú tienes nube, que tú has sido bautizada, si tú no vas en el movimiento del pueblo. ¿Qué nube tienes tú en lo alto? Señor, Moisés, ahí viene el enemigo. Dios le dijo, ¿qué haces ahí orándome? ¿No te he dicho que levantes tu mano y abras las aguas? ¿O tú te crees que yo no estoy atento a mi pueblo? Las aguas se abren para el pueblo. Pueblo. Pero si yo no estoy en un pueblo, si yo no soy un miembro, ¿qué soy yo? Tú mismo te declaras. La palabra dice que nosotros éramos árboles silvestres. Y nos pusieron en un huerto donde había propiedad y dueño. Nos injertados en la vida verdadera. ¿Cómo que tú sigues siendo silvestre? No tienes dueño, no tienes gobierno, pero si hasta el mismo gobierno de Satanás, Dios lo reprenda. Tú mira a tu alrededor el mundo, cómo funciona. Tú vas al colegio, tienes el profesor, tú vas a la universidad, tienes los profesores, tienes al alcalde, tienes al presidente, tienes la gente que trabaja en el ayuntamiento, los funcionarios, y tú no tienes gobierno en Cristo Jesús. Dios te libere en esta tarde de la mentira, del error, para que no se hagan esas palabras en tu vida. Hice muchas cosas en ti, apártate de mí, no te conozco. Y te quedes con la cara de tonto. Me engañaron. A mí me pasó un día, cuando me compré unas gafas. Pagué por unas Ray-Ban y no eran... Y después ponía Ray-Ban. Pero pagué por algo auténtico y no era auténtico. Me engañaron. Me lo peinaron bien. No seamos engañados. Cristo ha dado un alto precio por sacarte del error. Por eso tuvo que Él enviar a su Hijo unigénito, para que todo que creía en Él no se perdiera, que ya estábamos bastante perdidos, y andáramos en la verdad. Ponte en pie, vamos a orar al Señor. No vamos a seguir, no nos da tiempo, pero vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y que se haga firme la palabra en nuestra vida. La palabra dice que aunque estuvieras con una persona inconversa, por tu fe creerás. Cuando hay una guerra de oposiciones con un amigo, con un familiar, con alguien, y quiere meterte el mundo, y tú tienes que edificar al contrario, porque tú has sido llamado a establecer altar donde Dios te manda. Vamos a levantar altar en nuestras vidas, en nuestra casa, con las personas que nos rodean. No mudezcamos más en nombre de Jesús. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío, en esta bendita tarde, Señor. Queremos ser, Señor, esa arca, Señor, que porta tu presencia, Señor mío. Queremos ser esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios, papá, que están en tu casa, en tu obra, en tu escuela,
preparándose para la guerra, preparándose para la vida, porque tú vas a añadir a los que tienen que ser salvos. Y yo tengo que estar bien edificado y estructurado para cuando abramos la boca salga miel, salga Cristo en nosotros. Y no personas que al contrario, el pequeño arrastra del mayor. Quita la artimaña del error de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a agarrarnos fuertemente a ti, Padre, para que no seamos extraviados de la verdad, porque no hay mayor gozo que saber que tenemos un final contigo. Pero cuando hay incertidumbre en el creyente y no hay firmeza de salvación es porque está siendo engañado. Y aquí estamos en tu verdad, Jesús. Guarda a tu pueblo. Tú oraste y miraste hacia arriba. No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Aquí estamos como pueblo tuyo, para que tú nos guardes, Padre. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Santo eres tú, Jesús.